Ok, buenas noches, clase de Zohar. ¿Qué pasó acá? Este no es el que... Ok, Parshat Vaigash. La porción de esta semana es muy interesante que tengamos justo la clase de Zohar hoy, no hoy porque siempre es los lunes, pero digo hoy, que es el séptimo día de Hanukkah, además de ser Rosh Chodesh. Pues es interesante porque el séptimo día de Hanukkah tenemos la luz de Gesed en la vasija de Yesod. Y hubiera sido, el año pasado fue con un día de diferencia, hubiera sido, no sería tan oportuno, pero no deja de ser... no le quita mérito a nuestra parashá ni al día de Hanukkah, pero es por casualidad, llamémosle así, es interesante que estos dos caen juntos este año. Igual todo este año, desde Rosh Hashanah a la fecha, fueron pasando muchas de estas casualidades de que caen las cosas. Es como un año muy... trae como unos regalos extras de paquetes de energía en los momentos más que apropiados. Y creo que tiene más sentido que nunca el hecho de tomar la clase de Zohar los lunes. Porque en realidad la clase de Zohar no se trata tanto de aprender sobre la porción de la Torah de la semana, no es como un shiur de la parashá de la semana, que es lo que tradicionalmente se hace, digamos, en una sinagoga o en un lugar de estudio, porque como estamos en esta semana, bueno, aprendamos acerca de la parashá de la semana. Pero en este año es como que se está viendo mucho más claro que el propósito de estudiar Zohar de una parashá es porque hay una unión entre lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestras vidas y la energía que está en el aire, por decirlo de alguna forma, con la porción de la Torah que corresponde. Si prestan atención y si toman las clases de Zohar todos los lunes, van a ir viendo que pasan cosas en la semana que tienen que ver con lo que uno está estudiando. Y esta porción es una especie de regalo que ocurre solo 2 veces en toda la Torá, una porción donde lo que ocurre en la lectura de la Torá propicia algo en la energía disponible de la semana. Nosotros sabemos que hay como 2 órdenes que se ajustan entre sí en el tiempo y en lo energético. Uno es el tiempo como esta espiral de continuo y eterno de repetición de aperturas y posibilidades, ¿sí? El tiempo lo que hace es que no se acaben nunca las oportunidades, porque tranquilamente podríamos tener un calendario eterno, ¿sí? Podríamos habernos puesto de acuerdo entre todos y tener 15.000 nombres distintos de meses del año ¿sí? No había necesidad de hacer que sea una rueda de 12 meses. Pero bueno, algún gran observador se habrá dado cuenta que cada 12 lunas volvemos a estar más o menos en la misma
situación de las estaciones y demás. Y no fue, es interesante también, cabe destacar que el calendario hebreo, que se ajusta tanto a la luna como al sol, existe hace por lo menos que se lo utiliza unos 4.000 años, y no fue hasta hace mucho tiempo que el calendario gregoriano tenía solo 10 meses. ¿Sí? E incluso todavía seguimos teniendo calendarios que son netamente lunares, como el calendario islámico, que todos los años Ramadán cae en otra época del año, y hay cada X cantidad de años cae en invierno y a veces en verano. ¿Sí? No sé que Etiopía tiene un calendario parecido al nuestro, que se ajusta con el sol y la luna, pero tienen un calendario de 13 meses. Sí, el slogan de Etiopía es que es el único país del mundo donde brilla el sol 13 meses por año. Así es como lo ve la Secretaría de Turismo. No es fácil hacer que alguien quiera ir de turista a Etiopía, entonces tenés que tener realmente algo. Pero bueno, tenemos esto, que es lo que ocurre en el espiral del tiempo, que hace que cada vez que ciertas lunas y ciertos momentos cósmicos están ocurriendo por conjunciones astrales o, por ejemplo, Pesaj, si prestan atención, de la forma en cómo se ajusta el calendario, está hecho para que Pesaj siempre caiga en primavera. Y de hecho, si la razón por la cual el calendario hebreo se ajusta es un calendario lunar que se ajusta con el sol, el ajuste se hace siempre en el mes anterior al mes de Nisan, porque está pensado para que la celebración de Pesaj, de la Pascua, ocurra siempre en primavera, en la luna llena de Aries. Entonces el calendario está ajustado a algo que ocurre cósmicamente. Pero lo que se celebra es algo que ocurrió físicamente. ¿Sí? Es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿cuál es cuál? No, bueno, el pueblo de Israel salió de Egipto en el día en el que la luna estaba llena en Aries. O sea, Moisés tuvo 15 años para sacar al pueblo de Egipto, y esperó hasta ese día, porque sabía que ese día hay una energía de liberación disponible, y iba a ser mucho más propicio y más fácil sacar a la gente de ese estado de esclavitud en el que estaba. Y los sabios de la Kabbalah nos dicen que en realidad hay dos como especie de universos paralelos, que está uno que es el físico, que es el regido por el tiempo y los planetas y esto y lo demás, y otro que es la matriz con el cual fue hecho ese mundo físico y ese calendario y esos planetas y todo esto, que es la Torá. Y la energía de Pesaj está disponible el día 15, la luna llena de el mes de Aries, y el día en que el Shabbat en el que toca leerlo en la Torá. Aunque vamos a leer la salida de la porción de la sección del Éxodo, lo vamos a leer ahora dentro de 3 semanas. Vamos a estar saliendo de Egipto. La semana que viene vamos a ser esclavos, y dentro de 2 semanas vamos a ir a ver la película del Éxodo. No, ¿cómo se llama esta película? Éxodo, ¿no? Éxodo, y ya en 2 semanas estamos libres otra vez. ¿Cuándo está disponible la energía de salir de la esclavitud? En Pesaj y el Shabbat en que se lee, o la semana en la que se lee la salida de Egipto.
Lo mismo con las Ilulot, los aniversarios de la muerte de Tzadikim. ¿Sí? Es el día en el que se fueron del mundo, pero también cuando, si se trata de los que aparecen en la Biblia, el día en que se lee la lectura de cuándo salieron. ¿Y por qué digo todo esto? Porque hay una energía especial que se revela esta semana, que solo se revela 2 veces por año y se revela por la lectura de la Torá. Una es en la porción de Tetzavé, mucho más adelante en la Torá, dentro de 7-8 meses recién vamos a tener Beatá Tetzavé. Y otra es en esta porción, y esta porción empieza diciendo Vaigash alav Yehudá, y Yehudá se acercó a él. ¿A quién? A Yosef, porque entendemos que se acercó a Yosef porque cuando le empieza a hablar está hablando con Yosef, ¿sí? Pero no dice y Yehudá se acercó a Yosef, dice Yehudá se acercó a él y le dijo: por favor, mi amo, permíteme que su servidor hable con usted y le diga en realidad qué es lo que está pasando, de qué se trata todo esto que está ocurriendo. Y lo que viene a hacer Yehudá, viene a ofrecerse como garantía para que dejen libre a Benjamín. Benjamín es el hermano de Yosef, a quien Yosef en la última parashá lo metió preso. Lo culpó de haberle robado una copa de plata, esto y lo otro, y lo metió preso. Porque lo que quería lograr Yosef es hacer que Jacob tenga que venir a Egipto. Y lo que hace ahora Yehudá, se acerca a Yosef y le dice: te pido por favor, no hagas que mi padre sufra de la forma en que pudiera llegar a sufrir si yo tengo que volver y decirle de que el único hijo que le queda de ese matrimonio que tuvo con Rachel está ahora preso en Egipto porque es su hijo de la vejez y es el más cercano a él. Y porque además cuando Yehudá se llevó a Benjamín y le dijo: mira, sí o sí tenemos que volver con Benjamín a Egipto, Jacob le hizo jurar que él iba a dar su vida si era necesario por devolverle a Benjamín. Y a todo esto fue Yehudá quien vendió a Yosef, ¿sí? La idea de vender a Yosef como esclavo fue de Yehudá. Entonces ahora está el culpable, digamos, de toda la historia esta del por qué Yosef está separado de su familia y todo esto, y se acerca y le dice: le pido permiso para que hablemos, y le cuenta toda esta historia. Y cuando Yehudá le cuenta toda la historia de lo que pasó, que en realidad lo que está haciendo Yehudá es diciendo: ¿sabes qué? Yo doy mi vida a cambio de que otra persona no sufra. No, ni siquiera que no sufra Benjamín, sino para que Jacob no sufra. Después de que le cuenta todo esto y le dice: yo no le puedo hacer esto a mi padre porque él ya sufrió demasiado con la pérdida de del otro hijo de Rachel, Yosef se revela, dice Yosef no pudo contener sus emociones ante los presentes, ordenó que todos salgan, salgan todos de mi presencia. Y cuando no había nadie, se dio a conocer a sus hermanos. Es decir, no pudo aguantar más el sostener la distancia entre sus hermanos y él. El Zohar en el versículo 10 de esta parashá
empieza diciendo lo siguiente. Dice, Rabbi Yitzhak y Rabbi Yehuda estaban estudiando juntos una noche. Y Rabbi Yitzhak dijo, hemos aprendido que cuando el santo, bendito sea él, creó este universo, hizo lo de abajo en un patrón perfecto igual a lo de arriba. E hizo que todo tuviera correspondencia. Cada detalle de los mundos inferiores o del mundo inferior son una réplica o una contraparte del mundo superior. Y su gloria está en los dos mundos por igual, ¿sí? Tanto en lo metafísico como en lo físico. Y Rabbi Yehuda dijo, seguramente es así. Dice, y por eso cuando creó al hombre por encima de todo, incluyó en él todas las partes de la creación. Por eso es que nosotros decimos, cuando los que tomaron el curso intermedio, decimos cuál es la correspondencia, porque sabemos cuál es la correspondencia de los reinos con los distintos niveles del árbol de la vida. Y la pregunta es, ¿a qué es igual Dios? Si en los mundos superiores hay un Dios, y está bien, y su gloria está en todas partes, ¿cómo es que no hay algo que represente a eso mismo? Si Él es parte de los mundos superiores, ¿cómo es que no hay algo en este mundo que represente una contraparte? Y la respuesta es, sí lo hay. ¿Sí? Un hombre libre es la contraparte de Dios en la tierra, pero son escasos. Pero la hay, o por lo menos potencialmente existe esta posibilidad. Y este es el significado de la frase que dice, hice la tierra y creé un hombre sobre ella. Dice, seguramente el Creador no necesita recordarnos de que Él hizo la tierra para que aparezca en las Escrituras de esta forma. Entonces, ¿para qué está escrito hice la tierra? ¿Para qué está escrito hice la tierra? Porque yo también creé un hombre, creé sobre ella algo que existe para unificarlo todo en una sola cosa. Sí, ya lo hemos explicado en Rosh Hashanah. El Zohar en otra sección dice que cuando la Torá en la creación del hombre dice hacemos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, con quien Dios está hablando es con los mundos. Dios creó primero los 4 mundos, 5 en realidad, y una vez que los había creado, esta idea de que le pregunta a los mundos, creamos un hombre a nuestra imagen y semejanza, tiene que ver con, ahora le está avisando a los mundos que va a tomar de lo que creó, les va a quitar una parte a cada uno de los mundos, y con eso va a crear a un hombre para que el hombre sea un punto, por llamarle de alguna forma, en el universo, en donde todo lo que existe en el universo pueda estar concentrado en un solo punto. ¿Sí? Acá en el cemento hay del mundo mineral. ¿Sí? Entonces hay de Olam Asiá, y en la mesa hay un poco de Olam Asiá y hay un poco de Olam Yetzirah, del mundo de formación, que es el reino vegetal,
Y el reino vegetal incluye el reino mineral, ¿sí? Porque esta madera se hizo alimentándose de mineral y demás. Y así con todo, tienen una parte de algo. Pero acá, ahí, a donde hay un humano, hay una parte de todos los mundos. Hay una parte de ángel, hay una parte de Dios, hay una parte de estrellas, hay una parte de galaxias. Todo lo que existe en el universo existe adentro de un ser humano. Porque el hombre no fue hecho de la evolución de los reinos. El hombre fue hecho de partes de todos los mundos. Y por eso fue puesto sobre esta creación. Está por encima de todo, ¿sí? Un hombre, cuando asume sus capacidades, está por encima de cualquier influencia astral, porque él está por encima de cualquier estrella y de cualquier constelación y cualquier cosa física. Y por ende, esto no es para levantarle el ego al ser humano, por ende, bueno, ahora van a ver cómo funciona, pero por ende eso hace que un hombre sea responsable de todo el universo. No es que lo hace el más importante, sino lo hace responsable de todo. Permiso, ¿no? Voy a saltear un poco. Ok, no puedo saltearlo porque va a hacer falta para después. Dice, abrió una nueva discusión diciendo: esto lo saca de una frase de Yeshaya 42:5 que dice, él, refiriéndose al Creador, dice, creó los cielos y los estiró e hizo que cubrieran todo. Pero no dice que hizo un cielo que cubría todo, dice que creó los cielos y después ¿cómo se dice? Stretch them out. Los estiró hasta que cubriera todo. ¿Sí? Y que cubriera toda la tierra. Y le puso un espíritu, dice, ¿quién? Aquel que de quien salió todo lo que vive, aquel que le puso un espíritu de vida, que puso un espíritu de vida sobre la gente. Dice, este versículo ya ha sido explicado en otro lugar, pero cuando habla de él, se habla de él, del Creador, quien creó los cielos, refiriéndose a cuando el Santo bendito sea él, creó a Biná, sea la Sefirá de Biná. A eso le llama los cielos que se expanden por encima de... Perdón. Rebobinamos. Corrección. Dice, se refiere, hace hincapié en decir él, Dios, quien creó los cielos. La separación de entre él y Hashem es para decir que está hablando de la Sefirá de Biná, que fue quien creó los cielos que representan a Zeirampin. ¿Sí? Los cielos es algo cuasi metafísico que está entre medio de
lo que sería Dios y la tierra, ¿sí? Entonces es como una especie de puente entre lo divino y la tierra física. Dice, ¿a qué se refiere con esto de lo que surge de ella, de la tierra? Dice, se refiere a la tierra sagrada, lo que nosotros conocemos como Nukva, ¿sí? Malhut, o el aspecto de lo femenino. Dice, y es ella, Nukva, quien le da un alma a las personas. ¿Sí? Es Nukva, es la tierra quien les da su alma. Esto sé que hasta ahora suena raro, ¿no? Pareciera como que es la tierra es la que le da el alma a la gente. Pero traten de recordar para qué fue Yosef a Egipto. ¿Sí? Fue justamente a eso, a sacar almas de la tierra. ¿Sí? Rabbi Itzhak tiene una opinión encontrada, le dice de que no le parece que pueda ser así y trae a colación el hecho de que si Dios le puso espíritu de vida y utiliza la palabra ruach, hay un concepto dentro de la Kabbalah que habla de todos hemos oído sobre todo en los salmos y en las escrituras fuera de la Torá el concepto de aquellos que aman a Dios, ¿sí? O que son amados por Dios. Sí, suena como una cosa muy religiosa de el amor a Dios y Dios me ama y todo esto, pero el Zohar dice de que aquellos a quien Dios ama es aquellos a quienes tienen ruach, a quienes tienen espíritu por encima de su nefesh, ¿sí? De su nivel primario de alma. Y hay toda una discusión acá que no hace falta entrar en todos los detalles de que cómo podía ser, de que si Dios ama a los que tienen ruach y le puso espíritu de vida a todo lo que había creado, dice cómo fue que entonces Dios produjo el diluvio por encima de un mundo que era el que él había creado y le había puesto espíritu de vida a la gente. Dice entonces qué tanto los amaba o no, si estuvo dispuesto a matarlos a todos. Entonces Rabbi Yehuda explica que en realidad habían muy pocas personas que tenían nivel de ruach y eran los guardianes del mundo, y los pone por nombres. Bueno, eran solo Hanoch y Yered, dice, eran las únicas dos personas justas que tenían realmente espíritu de vida, y para cuando ocurrió el diluvio ya habían muerto, dice, entonces no hubo tal cosa como que y es raro porque es como que para el universo todo aquel que no ha alcanzado un cierto desarrollo espiritual es como que no importa si muere, y en realidad no es tan importante, porque tampoco es tan importante que muera alguien que alcanzó un desarrollo espiritual, porque existe la reencarnación y va a volver y nadie pierde lo que ha logrado en vidas pasadas. Pero vamos ahora a la explicación de cómo es esto de los mundos. Entonces, como esto hace ruido, explica el Zohar, dice, el alma consiste en realidad de 3 grados, y por eso es que hay 3 nombres para estos grados, y son el secreto supremo de Nefesh, Ruach y Neshama. El Nefesh, tal como ya ha sido explicado, es la parte más baja de todos y viene de la tierra, ¿sí? Es Nukva, de hecho, si prestan atención, el concepto de
de la concepción de un ser humano que ocurre en Nukva, porque una mujer, una madre, respecto al hijo que está gestando, es la vasija o es Nukva, ¿sí? Es el aspecto de lo femenino que está gestando una nueva realidad hecha con Zeir Anpin, con la unión que tuvo con Zeir Anpin. Lo único que produce la mujer es o el único alma que le puede ofrecer es un alma que no tiene ruaj. Por eso el bebé no habla en la panza, ¿sí? Y de hecho no habla hasta mucho después, porque sabemos que no es posible que una persona hable si no recibe algún aspecto de ruaj. El habla corresponde a las funciones vitales del ser humano corresponden al nivel de alma de Nefesh, y el habla corresponde al ruaj. Y el ruaj y el habla del niño siempre es en pos de satisfacer al Nefesh. El niño habla para conseguir cosas egocéntricamente, para su... ¿sí? No te dice que te quiere porque te quiere. Te dice que te quiere porque sabe que si te dice que te quiere, le vas a dar lo que él quiere. ¿Se entiende? Entonces, esa mínima cantidad de ruaj que tiene un niño hasta que llega a los 12 años las mujeres o 13 años los varones, es solo necesario para que viva el nefesh, para que ese nivel inferior se valga de sustento. Y si tal como ha sido explicado, el nefesh es el nivel más bajo de todos los niveles y proviene de Nukva. Nukva, que es lo más bajo de las 10 sefirot, o sea, Malhut. El Ruach es el sustento de la persona. Y el Ruach, rige por encima del Nefesh. ¿Sí? Una vez que llega un cierto nivel, una cierta cantidad de Ruach a la persona, ese Ruach es regente sobre el Nefesh. ¿Sí? A la persona que ya logró una cierta altura espiritual, su cuerpo ya no domina al espíritu, sino el espíritu o el conocimiento espiritual que él tiene domina al cuerpo. Y obviamente el Nefesh se alimenta del Ruach, o el Ruach es el sustento, lo que sostiene al Nefesh, porque es un grado superior y siempre es vertical. La cadena de mando es vertical. Una vez que la persona adquiere cierto nivel de Ruach, hay ciertas cosas que ya no ocurren en lo físico, y una vez que la persona adquiere un cierto nivel de iluminación, ocurre lo mismo a través de Neshama, ocurre lo mismo en el Ruach. Siempre uno es regente sobre el otro. Y esto lo explicamos también con mucho más detalle en el curso intermedio, que nunca pasa que el pueblo, ¿sí? la masa o lo físico domina al gobierno, por llamarle de alguna forma, que es la parte que corresponde al nivel de Ruach. Y cuando vemos que pareciera que el pueblo sale a buscar un nuevo gobierno y se manifiesta en la calle y todo esto, generalmente no es el pueblo manifestándose, es algún movimiento político o alguna persona con una mayor cantidad de ruaj que trata o intenta establecer su dominio sobre Malhut
convence al pueblo a que salga y se manifieste y no necesita hacerlo, no necesita salir a instigar. Lo hace de maneras muy sutiles porque una persona de abajo hacia arriba no afecta, pero de arriba hacia abajo es piramidal. Entonces, no hay gobierno que lo derroca el pueblo. Hay otra persona superior al gobierno actual que maneja al pueblo, ¿sí?, para desplazar o derrocar a ese gobierno. Y detrás de esos gobiernos y de ese sistema que generalmente hoy más que nunca es parlamentario, porque el tema de hablar, ¿sí?, ¿cómo convencen los políticos a los pueblos? ¿Con sus acciones? No, con su palabra, ¿sí? De hecho, cuanto más primario es el pueblo, menos pide ver acciones, ¿sí? Hay otros países en donde qué sé yo, una persona para postularse, cuando una persona se postula para diputado o para senador, si no es la primera vez en la que ocupa cualquiera de estos cargos, cuando se publica, hay una obligación de publicar plataformas y candidatos e historial del candidato en los diarios, y es gratuito, pero el tipo tiene que presentarse por si el votante quiere ver a quién está votando, y lo obligan a poner qué votó en cada sesión que estuvo. Por supuesto tienen que salir cuántas veces sesionó, es decir, si tuvo faltas, porque ¿sí?, estás contratando, es como que vas a contratar a alguien para que haga otra vez un trabajo por el pueblo, por lo que sea, querés saber si cuando a este señor lo contratan va a trabajar, ¿sí? Entonces sale la asistencia del senador o del diputado, pero también tiene que publicar qué votó ante tal y tal, ¿cómo se dice? Issue, tema, ¿sí? ¿Cómo votó? ¿A favor? ¿En contra? Esto, ¿sí? Porque el pueblo quiere ver las acciones, ¿sí? Cuanto más primario es el nivel espiritual del pueblo, más fácil es que solo con palabras alcance para convencer a la masa, ¿sí? Si las palabras de uno son más lindas que las palabras de otro, pero detrás de esas personas que hablan hay personas aún más elevadas que piensan, ¿sí?, que son los que realmente reciben la información de qué es lo que ese pueblo merece y bajan línea para que las palabras que diga el candidato sean las que conquiste al pueblo, porque ese pueblo necesita de ese personaje para que ejecute los juicios que se tengan que ejecutar, buenos o malos. Cuando hablo de juicio hablo simplemente de las leyes de causa y efecto de lo que el consciente colectivo de un pueblo genera. Y ese es el escalafón, digamos, de rankings. Pero esto tiene que ver con capacidades de manejo de estos tres niveles de alma, ¿sí? Acá en la Argentina, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero mucha gente, los que conocen de política saben quién es. Hay una persona que hace 20 años por lo menos, no importa quién sea que es el presidente, es la persona quien estructura quién va a ser presidente y le hace creer a otras personas que son candidatos potables para la presidencia para saber cómo diluir ciertos votos y cómo hacer, ¿sí? Y es una misma persona, y si buscan van a ver que hay un funcionario, en realidad no tiene cargo de funcionario. Bueno, pero hay una persona en el gabinete de nuestro gobierno actual que estuvo en el anterior y en el anterior y en los 3 anteriores, ¿sí? Que son totalmente opuestas las... ¿sí?
Se lo conoce por un problema en las piernas. En fin. Dice, este nivel, Ruach, rige por sobre el Nefesh. Y este nivel de alma de Nefesh, de Ruach, deriva de Zeir Anpin. Cuando una persona empieza a adquirir crecimiento espiritual, en realidad lo que está haciendo es que está incorporando partes de Zeir Anpin, del Zeir Anpin supremo, o sea, de la parte del mundo de emanación, del sistema de emanación que son las 10 Sefirot, empieza a adquirir partes, conciencia del mundo de formación. Por eso, cuanto más alto el nivel espiritual de la persona, más cantidad de Zeir Anpin adquiere y menos la emoción lo controla. ¿Sí? Porque al recibir intelectos directos desde las 6 sefirot emocionales, él tiene uso tiene capacidad de acción en su emoción, con lo cual la persona el crecimiento espiritual se nota cuando la persona deja de ser vulnerable a la emoción. ¿Sí? Cuando lo que percibe con los ojos no le altera el cómo se siente. Dice, primero déjame averiguar cuál es la información detrás de lo que está pasando y cuál es la emoción que puedo generar que sea mejor para la situación. ¿Sí? Es decir, ve a un tipo tirado en la calle, en una muy mala situación económica, de salud, un pordiosero, un mendigo tirado en la calle. ¿Qué hace la mayoría de la gente? ¡Ay! Siente pena. ¿Sí? Siente pena y ¿qué dice? ¡Pobre hombre! ¿Sí? Como que el tipo no está jodido lo suficiente que necesita que otra gente vaya y solidifique de que él es un pobre hombre. ¿Sí? Y que merece que se le tenga pena y que... Dice, no, bueno, pero la gente buena y compasiva siente eso No, la persona que tiene crecimiento espiritual sabe que ver a una persona e identificarse separado de esa persona y verlo inferior a uno y decretar, sobre todo si tenés un cierto alcance con tu emoción, decretar de que es una pobre persona, le estás haciendo un mal. ¿Sí? Le estás empeorando su situación. La persona que tiene crecimiento espiritual sabe, la percepción de lo que está ocurriendo no le altera su emoción. Sabe que la emoción es una herramienta de formación. Por eso viene de Zeir Anpin, que es Olam Yetzirah, el mundo de formación. Y sabe que si él siente de una cierta manera respecto a él, lo puede ayudar. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que verlo ahí en donde está e imaginar cómo sale de esa situación. No tiene que sentir tristeza y sentir que el tipo es pobre y encima ir y solidificar su pobreza agarrando un poco de supuestamente misericordia, que no deja de ser misericordia el ir y sacar dinero y darle, pero es tomar un atributo divino como es la misericordia y ponerlo en un lugar donde él está decretando que es un lugar pobre, ¿sí? Carente. Está agarrando luz y poniéndola en la clipá. También no está mal que le dé dinero, pero no con esa conciencia. Porque lo que le está haciendo, perdón la palabra, lo está terminando de joder al tipo. Pero a todos nos enseñaron de que eso es lo que una persona buena y religiosa y lo que sea hace. No, el Zohar dice literalmente, está prohibido sentir compasión por alguien que no tiene da'at, que no tiene
conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tomar un atributo divino, que es la misericordia, es tomar algo divino y dárselo a la clipá. Ah, bueno, pero eso no es lo que me enseñaron en la iglesia y en la sinagoga y en el... Bueno, sí, pero mira cómo está el mundo. Hace 2000 y tantos años que los cabalistas nos vienen diciendo, no se juega con la emoción. La emoción es un arma de formación, proviene del mundo de formación y forma realidades. Entonces, el crecimiento espiritual de una persona hace que la persona use ese atributo divino de la emoción para formar la realidad. Entonces, no querés formar pobre tipo, al revés. Querés formar... Rav Brandwein le mandó una vez a mi maestro una carta donde lo único que le preguntaba era cuál es la diferencia entre un tzadik y un rasha, entre un justo y una persona malvada. Y por supuesto el Rav agarró y escribió todo un essay, ¿cómo se dice? Un ensayo de cuál es la diferencia entre uno y otro. Y Rav Brandwein había que esperar que la carta fuera, que viniera. Cuando volvió la carta de Rav Brandwein decía, no, esa no es la respuesta. El tzadik, cuando ve caos, lo único que ve es que ese caos se está acabando. ¿Sí? El justo, cuando ve algo en el mundo que está mal, no dice, ay, pobre, esto, lo otro. No, se concentra en ver que eso se está acabando, que ese caos ya no va a existir más, que esa pobreza ya no existe más, que esa enfermedad no existe más. No es que y hay una diferencia entre lo que socialmente es el bueno y el justo, porque por ahí el justo va y hasta lo maltrata al pobre tipo, y todos desde afuera dicen, uy, mirá el desgraciado este, el otro pobre tipo está ahí tirado, y viene este y lo maltrata y le... No, a lo mejor al revés, lo que realmente necesita es alguien que lo sacuda, que lo saque de ese lugar. Muchas veces que sacar a alguien de un cierto lugar es hacerlo pasar una carencia aún mayor de la que está pasando. Hay una famosa historia del Baal Shem Tov que cuenta que iba viajando con todos sus alumnos y pasó por era un viernes a la tarde, y pasó por una granja, por una casa muy humilde, y faltaban pocos kilómetros para llegar al pueblo, y era viernes a la tarde, venía Shabbat, y dijo, vamos a descansar acá un rato, y se sentó a estudiar, y los alumnos le decían, pero Rav, llega Shabbat y no llegamos al pueblo. La cosa es que se estaba haciendo Shabbat, y le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Le dice, volvamos a la casa de esta gente que acabamos de pasar y pasemos Shabbat ahí. ¿Sí? El Baal Shem Tov iba con 10 personas, ponele, ¿sí? Con todo un grupo de alumnos. Golpean, abre la puerta el señor de la casa y le dice, mire, soy Rav Israel, vengo con mis alumnos, ¿podemos pasar Shabbat con usted? Sí, claro, por supuesto. Dice, pero sepa que no tenemos mucho... no, ¿cómo que no tienen mucho? Dice, vamos a hacer Shabbat. Dice, vi ahí afuera que tienen una vaca. Uno de mis alumnos es Shohet. Se la puede matar a la vaca y ahora nos la comemos durante este Shabbat. Bueno, y el tipo le dice, bueno, es el Baal Shem Tov, no es cualquiera. Dice, bueno, está bien. Sí, van, le matan la vaca. Sí, la vaca que la tenían para dar leche. ¿Sí? Le matan la vaca y se la comen durante el Shabbat. Y dice que durante todo Shabbat, el Baal Shem Tov pedía que le traigan cosas para cuando terminó el Shabbat, ¿sí? Lo había dejado en absoluta pobreza al tipo. ¿Sí? Le había comido la vaca, le había roto los únicos dos platos que tenía, lo había dejado en la pobreza absoluta. ¿Sí? Hasta que, y cuando terminó el Shabbat dijo, bueno, muchísimas gracias, y se fueron. Y uno de sus alumnos, uno que tenía más chutzpah, más, ¿cómo se dice? Desparpajo, más descaro, le dice,
yo necesito entender qué fue lo que pasó, porque le acabamos de arruinar la vida a este hombre. Y el Baal Shem Tov le dijo, no, ese hombre tiene reservado en las puertas del cielo, dice, infinidad de sustento y de beneficencia divina por todos los actos de caridad que hace, pero nunca pide, no tiene deseo. Y lo que yo necesitaba, lo que nosotros necesitábamos hacer era destruirle su vida actual, para que pidiera, para que tuviera deseo, porque en el momento que se le despierte el deseo, hay una infinidad esperando llegar a su vida, pero no llega porque él no desea. ¿Sí? Lo que nosotros hicimos fue romper la vasija, ¿sí? Para crear un nuevo deseo. Entonces por ahí cualquiera que lo ve de afuera dice, pobre tipo, vino a este otro que dicen que es un tzadik, ¿sí? Que es un justo, y le arruinó la vida. No. Seguimos con pareciera que les prometo que al final todo tiene sentido. Espero. Dice, los 3 grados, Nefesh, Ruach y Neshama, están incluidos dentro del hombre. Y él los adquiere, fíjense esto, están incluidos dentro del hombre. Y él los adquiere a través del servicio a su amo. ¿Sí? A través de Avodat Hashem, del servicio divino, por llamarlo de alguna forma, a través de la espiritualidad. Dice, él los adquiere, pero no los tiene que ir a buscar a ningún lado. Están ahí, ¿sí? Pero están en un estado de dormita, están dormidos, literalmente. Dice, por eso es que primero, el hombre solo tiene nefesh. Y lo que tiene que hacer es que tiene que corregir la naturaleza de ese nefesh. El principio del trabajo espiritual es corregir al nefesh. Al hombre se le da esta parte de alma animal con el único propósito de que la logre hacer que sirva al Creador, a la creación. Tomar el deseo animal de la persona y que la persona pueda aprender a pensar. Tiene hambre todos los días, ¿sí? Come y al rato le vuelve a dar hambre y es inevitable. Eso puede tener un propósito divino, comer. ¿Sí? Entonces, que la persona le enseñe a su cuerpo que, ok, no lo podemos evitar, tenés hambre. ¿Para qué tiene hambre todo el tiempo? Si ya nosotros que ya estamos en un poquito nivel más avanzado, si sabemos que no hay nada que un ser humano tenga que no sea para un propósito divino, si empezás a buscar, vas a encontrar que todo este concepto de la transmigración de almas. ¿Para qué tiene hambre un ser humano todo el tiempo? ¿Sí? Porque no se alimenta de energía solar. ¿Sí? Dios podría haber hecho al hombre o ¿sí? La Pachamama o quien creas que hizo al hombre, lo podría haber hecho que no necesite que se alimente de luz, sino de comida. ¿Por qué comer? Porque cada vez que come tiene la opción de hacer un trabajo espiritual o no. Puede satisfacer al animal, al nefesh, o utilizar eso que está comiendo, eso que está tomando, lo que sea, para elevar chispas de luz. Y todo depende solo de quién domina a quién. ¿Sí? Entonces dice, lo primero que le dan al hombre es la capacidad de conectar con este primer nivel de alma que es nefesh, el animal, para que él logre hacer que ese nefesh, que esa parte animal, sirva a la creación. Ahora, en el intento de purificar a ese nefesh, empieza a adquirir ruach. ¿Sí? Solo con intentar, por eso dice, por eso
lo que explicamos en el curso inicial, que decimos que, pero cuando el hombre busca su purificación, le llega el nefesh. ¿Y cuándo es que busca la purificación? Cuando cumple 13 años. ¿Sí? ¿Por qué busca la purificación? Porque ahora empieza a adolecer. Ahora las cosas egoístas que hace, de golpe entiende que le duelen. Empieza a tener consecuencia negativa. Por eso a esa edad se le llama adolescencia. Antes, todo lo egoísta que hacía solo le daba placer. Ahora empieza a haber una relación entre las carencias que tiene en su vida y, ¿sí? Tal vez no lo ve de una manera intelectual si sus padres no le han enseñado nada de espiritualidad, pero empieza a sentir que hay una relación entre las cosas que quiere y lo que no tiene con su egoísmo. Bueno, y en el proceso, dice, de buscar esa purificación, empieza su nefesh empieza a recibir como una corona. Y esa corona que recibe es el ruach. Y este nivel sagrado, dice, del nivel de ruach, acuérdense que el nivel de alma de ruach es el mismo que tienen los ángeles. Dice, este nivel sagrado de ruach vive adentro del nefesh, empieza a vivir, no es que desplaza al otro, ¿sí? Es un proceso de transmutación, no de desplazamiento de lo anterior. Dice, y se convierte casi como en un adorno de la persona, ¿sí? Son como joyas que alegóricamente exhibe ahora la persona. Dice, y ahora dice que comienza este proceso de elevación teniendo acceso a su nefesh y a su ruach. Dice, a través del servicio adecuado a la creación, el nivel de neshama empieza a descender sobre él. Y una vez que empieza a descender sobre él, rige y reina por encima de todos los otros niveles. Y se adorna aún más, como si fuera un rey, ¿sí? Que está, sí, es la diferencia de ves a una persona común y ves a un rey. Esa imagen alegóricamente es la diferencia que hay en cómo el universo ve a una persona no pulida espiritualmente y a uno que sí. Dice, y en ese momento él es amado por Dios. Y aquel que ama, aquel a quien Dios ama, hereda toda su substancia. ¿Sí? Es decir, la forma. ¿Sí? Creamos a un hombre a nuestra imagen y semejanza, y a su imagen Dios creó. La semejanza, así es como se adquiere. ¿Sí? Y lo que adquiere la persona literalmente es, y esta idea de que a este hombre Dios lo ama, viene de que la palabra amor, ahavá, tiene la misma gematria que ejad. La persona se empieza a unir, se empieza a hacer uno con Dios, y por ende es la verdadera esencia del amor y no el amor del nefesh, que es un amor físico. Que por cierto, no está acá, pero los otros días leía del Ari, estaba buscando otra cosa y es interesante este concepto de y Dios lo ama. Dice, termino esto, dice, ¿y a quién se refiere con aquellos a quien Dios ama? Dice, se refiere a aquellos a quienes han adquirido todos los niveles de alma. Pero leía los otros días de Lari algo que es muy interesante, que dice que la persona finalmente, cuando alcanza su madurez espiritual, desea a la luz de la misma forma que desea tener relaciones sexuales. ¿Sí? Que pensar en la unión con algo sagrado le produce excitación.
¿sí? El mismo deseo que es sentir el deseo sexual, porque en realidad la unión con lo metafísico es un coito entre Zeir Anpin y Malhut, ¿sí? Es la unión de la persona de Malhut o de Nukva con Zeir Anpin. O sea, por eso a veces es difícil de entender que a una persona le pueda resultar excitante leer algo que es como un secreto, pero tiene que ver con el deseo que tiene por el conocimiento no por el conocimiento, por la intelectualidad de conocer, sino por conocer a eso que le llamamos Dios. Dice, ven y mira. Hay grados sobre grados, Nefesh, Ruach y Neshama. Grados por encima de otros grados. Primero está el Nefesh, siendo el más bajo, luego está el Ruach, que está por encima, y después está Neshama. Y este es el más alto de todos los grados a los cuales llega una persona común en este mundo físico. Sabemos que hay 2 niveles más, pero el siguiente nivel solo Moisés lo adquirió, y el 5.º nivel solo el Mesías o el Redentor va a tener ese nivel de alma. Dice Nefesh, cuando hablamos de Nefesh, hablamos del Nefesh de David, del rey David, que es Nukva. El rey David representaba la Sefirá de Malhut en este mundo, pero no la Sefirá de Malhut, sino al aspecto femenino. Por eso dice Nukva y no Malhut, ¿sí? Que es la diferencia entre Malhut es la tierra, pero Nukva es un aspecto femenino que desea al aspecto masculino, ¿sí? Que desea a Zeir Anpin. Nukva, que recibe de ese río que fluye hacia ella, que proviene de Zeir Anpin, que es el Ruach. Y este Ruach se para, dice, por encima de Nefesh, o se posiciona encima de Nefesh. Y hasta el punto en que este Nefesh no puede existir sin ese Ruach. Y este Ruach vive entre fuego y agua, queriendo decir, se convierte en la columna central que está entre Geset y Geburá. Geburá, que es llamado fuego, y Geset, que es llamado agua. Y de ahí es de donde se alimenta. Pero este nivel, el Ruach, depende de un grado aún superior, que es Neshama, que es el origen del Ruach y del Nefesh. Y ese origen es Binah. ¿Se acuerdan que al principio decía que Binah era el creador en sí mismo? ¿Sí? Por eso es que los cabalistas generalmente, cuando hablan de Dios, hablan o de la luz de Dios o hablan de Aboré, el creador. Y el mundo de creación es el mundo de Briá, es Binah. Y por eso dice, nuestra parashá empieza diciendo: entonces Yehudá se acercó a él. Se acercó a él se refiere al mundo de a nuestro mundo,
avanzando y acercándose, que es representado por Yehudá, porque sabemos que Yehudá era un rey, en realidad era el rey de Israel, y todos los reyes de Israel provienen de la familia de Yehudá, y eventualmente el rey David va a ser el representante físico de la sefirá de Malhut. Dice, en esta parashá, Yehudá, que representa el reinado de Nukva, se acerca solo a él. ¿A quién? A Yesod de Zeirampin, que es llamado Yosef. Y en esta semana, dice, o en esta acción que dice, Yehudá se acercó a él, a Yosef, los mundos se acercan por sí solos, por sí mismos, y los dos son reyes, porque Yosef era un rey y también Yehudá lo era, y se juntaron. ¿Sí? Lo que ocurre en esta semana, también dije que ocurre en la semana de Tetzavé. La porción de Tetzavé empieza diciendo Beatá, es la única porción, es el único lugar donde la Torá, cuando se refiere a Moisés, en lugar de llamarlo por su nombre, le dice y vos, ¿sí? Y tú, y no menciona el nombre de Moisés, dice Beatá Tetzavé, y el Zohar explica que Beatá es la letra Vav, que representa Zeirampin, juntándose con Aleph y Taf, que es todo el mundo físico. ¿Sí? Entonces, en esa porción y en esta porción, en esta semana, y justamente hoy tenemos esto de que estamos en los últimos días de Hanukkah, en donde finalmente mañana la luz de Binah va a estar en la vasija de Malhut. ¿Sí? Los mundos se juntan solos. Esa es la energía de esta semana. Ahora, les leo solo una frase de la siguiente sección. En el versículo 41 dice, Dios fundó la tierra solo sobre Jochma, sobre sabiduría, pero con entendimiento fue que estableció los cielos. Tevuná es una forma es una forma aplicada de la sabiduría. La palabra que utiliza el Zohar es va a quedar descolgado si no se los explico. Las sefirot de Jochma y Binah a veces en el Zohar son llamados Saba, abuelo en lugar de padre, Saba y Tevuná. Tevuná quiere decir entendimiento, pero no es un entendimiento como el de Da'at, que es intelectual, ¿sí? Que es producto de una percepción, sino es la energía de la sabiduría del mundo de Jochma en una forma aplicada. De hecho, de esta idea de Saba y Tevuná es de donde viene el que nosotros a nuestra institución le llamamos Kabbalah aplicada. No es solo por decir, porque lo aplico a mi vida. En realidad lo que estamos llamando con haberle puesto a nuestra institución Kabbalah aplicada es la energía de Jochma en su forma práctica. Y eso es algo que existe
No es algo que, o sea, es una manifestación, una forma de Jochma que es muy elevada, pero está disponible. Es muy tarde para entrar a explicar dice, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Dice, ven y mira que cuando el santo bendito sea Él creó el universo, Él pudo ver que no iba a poder subsistir el universo si era creado solo en el secreto de la columna izquierda. Que si no había Hasidim, Gesed, misericordia, Jochma no iba a poder iluminar a todo el árbol sin la energía de Gesed. Y por eso es que dice, el mundo la creación no persistió, o el mundo no fue creado, sino hasta que el Creador creó primero a la Torá. Por eso es que decimos que esta idea de que Dios miró en la Torá para crear al mundo, en realidad lo que vio era que era necesario que existiera la Torá para que el mundo existiera. Y esta Torá lo que representa es al mundo de formación, pero el mundo de formación, o Zeir Anpin, por eso a la Torá se le llama Etz HaChaim, el árbol de la vida, refiriéndose a la parte central del árbol, es en realidad una columna central, porque el propósito antes de la creación de Zeir Anpin había una dualidad solo entre Jochma y Binah. No había un eje central. El eje central se propicia solo en Zeir Anpin, en la emoción, en el mundo de formaciones, el equilibrio entre la sabiduría y el entendimiento, entre el dar y el recibir. Entonces, y lo único que genera un eje central entre la sabiduría pura y el entendimiento es la Torá. ¿Sí? El propósito de esta Biblia no era crear religiones. El propósito de esta Biblia era balancear o darle el conocimiento interno del universo al ser humano para que pudiera en él unificar a todo el universo. ¿Sí? Un ser humano que no tiene Torah, que no tiene Zeir Anpin, no tiene herramientas para unificar nada. Lo único que puede hacer es unificar una parte del mundo físico con otra parte de su mundo físico, que es el deseo egoísta. Y la importancia de esta porción es entender cómo se hace para que Malhut se acerque a Zeir Anpin. Porque lo que ocurre es que lo que dice esto es que Yehudá, que fue quien tomó, de hecho cuando hablan entre Yehudá y Yosef, cuando Yosef se revela y le dice yo soy tu hermano, el que ustedes vendieron a Egipto, ellos no sabían nada, se lo vendieron a una caravana no sabían a dónde lo iban a llevar, no se lo vendieron a Egipto. Pero Yosef dice, o lo que está escrito en la Torá es, ustedes me vendieron a Egipto, pero eso es lo que Dios quería. ¿Sí? No fueron ustedes, Él los perdona, los indulta, diciéndole, no se preocupen, ustedes no tienen la culpa, esto es lo que Dios quería. ¿Qué es lo que Dios quiere? Agarra almas, ¿sí? Y las vende a Egipto, las hace encarnar en cuerpos humanos. Agarra almas divinas, angelicales, y las encarna en cuerpos.
Eso es lo que dijimos que quiere decir el libro de Éxodos cuando dice estas son las almas de Israel que bajan a Egipto. ¿Sí? Nos vende el Creador cada vez que encarna, que nace un ser humano en este mundo, nos manda a Egipto, porque en Egipto están las chispas de luz que tienen que ser recuperadas. ¿Sí? Cuando un alma encarna en un cuerpo, está siendo vendido a Egipto, pero es por un propósito divino. No es porque qué malvado que es la creación que hace que... Porque la pregunta, el Zohar pregunta, Rabbi Shimon dice, hay una sección en el Zohar donde dice, ¿por qué hace esto Dios de que pone al hombre durante los primeros 13 años de su vida bajo el dominio del ángel de la muerte, del Satán? ¿Para qué lo hace? ¿Y saben lo que contesta? Para que le crea. Si no pasaran 13 años en donde lo único que domina al ser humano es el deseo egoísta, un alma recién llegada de los mundos superiores no le creería al cuerpo de que es más importante comer y todas las... Entonces dice, le quita la capacidad de escuchar la voz del alma para que le crea. ¿Por qué? Porque hay un propósito divino, porque en la emoción del ser humano egoísta hay un montón de chispas de luz de los mundos del caos que en ese Egipto tienen que ser extraídas y tienen que ser transformadas. Ahora, yo quiero una vida plena, ¿sí? Dios querrá que yo rectifique el mundo, pero yo quiero vivir bien, ¿sí? ¿Cómo llegamos a un término medio entre lo que yo quiero? Bueno, en realidad, si yo entendiera si yo empezara a adquirir intelectos, trabajo espiritual, voy a empezar a sentir placer del trabajo espiritual, ¿sí? Incluso eventualmente sentir hasta como dice Lari, un deseo casi sexual por las acciones espirituales, ¿sí? Un verdadero despertar que es un despertar de abajo hacia arriba, que eso, ¿sí? Lo que ya hemos explicado tantas veces. Ahora, ¿cuál es el término medio? ¿Cómo se logra que estos dos mundos se acerquen y que Zeir Anpin diga, ¿sabes qué? No te preocupes, estuvo bien que me hayas vendido como no es tu culpa, vení, acércate, y cuando se acercan los mundos se revela lo que nosotros llamamos una buena vida. Hay que estar dispuesto a tomar el sufrimiento de otro. Después no es necesario hacerlo. Cuando una persona está dispuesto a tomar el sufrimiento de otro, no a verlo como el pobre tipo, el mendigo que está tirado ahí, y darle un poco de la bondad que el mundo ha tenido conmigo, y por eso tengo dinero y te doy de mi dinero. No, tengo que estar dispuesto a sufrir junto con él. No a tomar de lo bueno que tengo y dárselo a la clipa. Tengo que decir, ¿sabes qué? Si él es mi hermano, Benjamín, o el sufrimiento de mi padre, lo que sea, que es lo que hizo Yehudá, él que era un rey, dijo, yo acepto por mi hermano más chico, que es nadie, yo acepto ir a la cárcel a cambio de él, ¿sí? Para que él no sufra. Y en el momento que la persona acepta conscientemente eso, ¿qué dice? Y Yosef no se pudo contener más. Zeir Anpin está todo el tiempo tratando de brillar su luz sobre Malhut, pero está esperando a alguien que tenga afinidad de forma. En el momento que la persona le muestra que él no está por encima del otro, sino que él dice, ¿sabes qué? Yo me llevo el sufrimiento del otro, ¿sí? No hace falta que me sienta mal yo por él y tenerle pena. Yo me quedo con su pena, ¿sí? Le hago un trueque, que él se lleve mi vida y yo me llevo la de él. ¿Sí? No es fácil pensar así. Bueno, pero cuando una persona está dispuesta no a sentir pena, empatía y pena por el otro, sino dispuesta a cambiarle lugar, porque si te da tanta pena, ¿sí? ¿Por qué le das 5 pesos o 10 pesos? ¿O pensás que con 5 pesos se va a comprar una casa? ¿Sí? Dale tu casa, dale tu trabajo, dale tu auto. Ah, no, eso es demasiado, ¿no? No hace falta que se lo des, hace falta que sientas eso, que lo veas a él usando tu auto, viviendo en tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sistema de formación que tenés en la emoción tiene la capacidad de generar
y de hacer. Y en el momento en que una persona puede pensar así por el otro, dice Zeir Anpin, no se puede aguantar y se revela y les dice: yo soy tu hermano. Es decir, se acercan los mundos y la persona empieza a recibir la beneficencia de los mundos superiores. Esa parte en tu vida, en el caso del mendigo es un tema económico, pero en lo afectivo, en la salud, en todo, tiene que ver con que no estás dispuesto a cambiar lugar con nadie y dar lo que tenés. Pero en el momento en que lo estés, ni el otro va a tener que sufrir, ni vos tampoco. Porque una vez que la persona está dispuesta a tomar el lugar del otro, no a sentir lástima por el otro, tomar el lugar del otro, que es lo que hizo Yehudá, le dijo: ¿sabes qué? ¿Sí? Yo que soy el rey de Israel, yo me quedo a cambio de hoy de Benjamín, que es el más chiquito. Si prestan atención, antiguamente, cuando un ejército iba a la guerra, el rey iba enfrente del ejército, ¿sí? Porque él no le temía a nadie que no sea las leyes de causa y efecto. Hoy es al revés, ¿sí? Se manda todo lo más indispensable enfrente a ver que mueran ellos primero. Eso es ser rey. Ser rey es poner el pecho, es ser el que va primero, es ser el que está dispuesto a ir enfrente. ¿Sí? Y en el momento en el que eso ocurre, Zeir Anpin no puede aguantarse. ¿Por qué? Porque lo que sucede en realidad es que es un despertar desde abajo, ¿sí? que pide que y no es algo intelectual, ¿eh? No es algo que vos podés decir: bueno, ahora voy a salir a hacer. ¿Sí? Requiere de deseo de ser como Dios. Besat Hashem, esta semana, con Hanukkah, que es el descenso automático de la luz de Binah en Malhut, y con la porción de esta semana, que es esta energía, es un regalo. Aparte, fíjense lo que dice. Dice: Yosef no pudo contener sus emociones ante los presentes. Es tan claro, ¿sí? Zeir Anpin es todo un tema emocional y lamentablemente tenemos esta programación culposa de las religiones de sentir lástima por el prójimo y por el pobre y por el... ¿sí? Si fuera cierto, te lo llevarías a tu casa. Yo realmente quiero ayudar a los demás, ¿sí? ¿Y qué estás haciendo al respecto? Y estoy esperando a tener con qué ayudar. ¿Por qué? ¿No tenés nada? ¿Sí? Dale lo tuyo. Ah, no, quiero ayudar con lo que me sobre. Dios, dame cosas que me sobren. It ain't work that way. ¿Sí? No funciona de esa forma. Es al revés. La conciencia es primero y después llegan cosas que empezás a decir: ¿para qué es todo esto? Y debe ser para ayudar. Hasta la semana que viene. Gracias.